Este proceso inicia en el año 2021. El imputado, a juicio de la Fiscalía, había comprado un cargamento que había sido hurtado, cometiendo con este actuar el delito de receptación. El abogado defensor que representó al acusado recomendó que aceptara cargos, es decir, que renunciara al juicio y esperara sentencia y condena. Herrera y Abogados asumió el caso, a pesar de lo complejo, ya que el acusado había aceptado su responsabilidad en audiencia. Herrera y Abogados, luego de un análisis jurídico al proceso, encontró la forma de sustentar ante un juez una causal de nulidad por vulneración al debido proceso. Así lo expuso la defensa. Y ciertamente cabe indicar, si bien el objeto de la audiencia inicialmente era la verificación del allanamiento y sentencia, la norma, la ley establece que, dado surtido ese allanamiento, el fiscal lo presentará como escrito de acusación ante el juez para que se verifique y se profiera la correspondiente sentencia. Considera el suscrito entonces, en ese orden de ideas, que de alguna manera existe una equiparación al escrito de acusación, lo cual supone que las partes se pronuncien en torno a situaciones de impedimento, nulidad y otro aspecto que puede afectar el normal desarrollo de esta sesión. De manera inicial, la defensa técnica o la banca de la defensa ha señalado una nulidad. Pero en principio le pregunto al señor fiscal si tiene algún planteamiento, objeción o situación que deba ser analizado antes de continuar con el objeto neto de la audiencia. Gracias, señoría. Sí, en efecto, la Fiscalía no tiene ninguna observación. Simple y llanamente lo que no es inscrito a acusación, sino es únicamente para que se verifique el allanamiento a cargos, y la sentencia. No veo ninguna observación al respecto. Gracias. Ministerio Público. Su señoría, el Ministerio Público tampoco encuentra ninguna causal de nulidad ni ninguna objeción frente a la diligencia de allanamiento y el escrito que se presentó. Gracias. Tiene entonces inicialmente el uso de la palabra. Bueno, ya los señores defensores habían indicado la nulidad, o sea, no voy a correr tras lado para ello, que ya fue exteriorizado. Tiene inicialmente el uso de la palabra el doctor Herrera para que nos exponga los fundamentos de esta situación que considera inválida la actuación. Muchas gracias, señor juez, por el uso de la palabra. El tiempo promedio en el que va a intervenir esta defensa es aproximadamente media hora. Intentaré hacerlo de igual forma en menor tiempo por el respeto del tiempo de las demás personas presentes. Para esta solicitud de nulidad voy a compartir pantalla para que se guíen todos por una hoja de ruta que tiene la defensa, que va a ser de una forma audiovisual y más explicativa toda la sustentación. Señor juez, entonces inicialmente esta va a ser la hoja de ruta con la que se va a presentar la defensa. Señor juez, entonces inicialmente esta va a ser la hoja de ruta con la que se va a presentar la defensa, iniciando con la pretensión, los antecedentes procesales por audiencias, el sustento jurídico de la nulidad, los hechos jurídicamente relevantes del delito por el que se le imputó al señor delito de receptación, lo que tiene que ver con la imputación que se le hizo al señor y la congruencia para finalmente pasar a una serie de principios que ha establecido la jurisprudencia, que son los que deben sustentarse en las peticiones de nulidad. La pretensión principal de esta audiencia, señor juez, es que se decrete la nulidad de la aceptación de cargos en imputación realizada el día 24 de febrero del 2021 ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Aguachica, Cesar, en audiencia celebrada una vez aceptado cargos. Las únicas posibilidades que tiene la persona es la retractación. No obstante, la retractación no sería el remedio para este proceso, ya que el artículo 10, norma rectora, especifica en su último parágrafo que el juez está en la obligación de corregir los actos e irregularidades, pero siempre y cuando estos no constituyan nulidad. Por su parte, la Fiscalía y la Procuraduría se opusieron a la pretensión de la defensa. Estos fueron sus argumentos. Así las cosas, pues restaría a su señoría, pues, que usted escuche totalmente el audio y defina si efectivamente se cumplió o no con esta vitalidad del artículo 288. Pero para la Fiscalía sí se cumplió, su señoría, por lo tanto, considero que
No se debe fallar en favor de estas personas de que se decrete la nulidad de la imputación en atención a que se cumplieron las ritualidades que nos habla el artículo 288, que no se vulneró derecho alguno. Que son posibles de discutir en este escenario son aquellas que tienen apoyo en la violación del debido proceso. Es decir, las que tienen fallas ostensibles en la estructura del trámite, porque lo relacionado con la contemplación de aspectos diferentes, como esa falencia que se aduce en esta diligencia también por parte del defensor, no se individualizó, ello también quedó en la primera etapa de la audiencia concentrada. Entonces, no podemos venir a argumentar una posible nulidad que no tiene un sustento, ningún respaldo probatorio que determine, porque es que están basándose única y exclusivamente en ese acto, pero no están... Una vez escuchados los alegatos, el juez decide darle la razón a la defensa y decretar la nulidad de todo el proceso. La decisión del juez deja sin efectos la imputación, la aceptación de cargos que había hecho el procesado y decreta la libertad inmediata. Y por último, en cuanto al principio de residualidad, se determina que solo la nulidad permite enderezar el proceso penal, tal como se ha venido refiriendo ya por parte de este operador en múltiples oportunidades. No sería suficiente con dejar sin efectos el allanamiento a cargos. Se insiste. De ser así, ello estaría suponiendo que el acto previo, la comunicación, sí fue realizada en debida forma, lo que en efecto no se dio de esa manera. Por todo lo anterior, doctores, el despacho determina declarar la nulidad de todo lo actuado durante este proceso penal, inclusive de la formulación de imputación, ordenándose a consecuencia de ello la libertad de los ciudadanos aquí procesados, dígase